Michetti, bienvenida, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Claudia. Pues bien lo dices, apenas a 2 horas y media ya nos vamos, 218 kilómetros está Bernal, la peña de Bernal y el pueblito de Bernal. Claro, oye, es muy famoso porque hay un monolito, uno de los más grandes del mundo. Se dice que el tercero más grande del mundo y creo que el segundo de Latinoamérica. Tú nos dirás, ¿pero qué es un monolito? Yo siempre he tenido la duda, ¿no? Pues mira, es una roca de una sola pieza. Ajá. Ahora, la particularidad de esta es que es de origen volcánico. Si bien ya no existe un volcán, parece que había un volcán que erupcionó en cierto momento y, digamos, creó toda esta lava que se conformó con la erosión del viento en una gran pieza que es, ahora sí que una sola piedra, si bien no es propiamente piedra, sino es piedra volcánica. Y bueno, pues es como sí que, ceniza compactada, digamos. Exactamente, un poco como lo que pasa en el Pedregal de la Ciudad de México. Esas conformaciones geológicas que realmente ya se hicieron piedra, pues eso es, pero nada más en una sola pieza. Imagínense ustedes qué enorme es obviamente es el paraíso para los que escalan. Claro. Yo nunca lo he escalado, nada más lo he visto desde abajo. Son 300 metros de altura, creo que es una buena escalada. Y bueno, pues la verdad es que es una piedra que se puede ver desde abajo, hermosa, con los cielos, bien lo dices, en contraste. Y bueno, toda esta Sierra Gorda que es verdaderamente maravillosa, ya la hemos visto en otras ocasiones, las misiones de la Sierra Gorda, en fin, hay mucho que ver en esa zona, está muy cerquita de Querétaro, así que podemos aprovechar y hacer un poco las dos cosas. Es un pueblito mágico desde 2006, entonces, aparte de esta peña que mira hacia el pueblo, realmente es hermoso estar caminando en las callecitas adoquinadas, y bueno, bien lo dices, antes de que se me olvide, después del Peñón de Gibraltar y del pan de azúcar de Brasil, que todos conocemos, ahora sí que el pan de azúcar creo que justamente lo coloca a Bernal en el segundo lugar en Latinoamérica y en el tercero en el mundo como tamaño. Oye, Claudia, me llamó muchísimo la atención ahorita en la presentación de Pamela que hay un castillo, aunque sea un pueblito mágico. ¿Cómo está eso de que hay un castillo? A ver, pues fíjate que yo creo que es un poco un capricho arquitectónico. Ajá. Hoy en día es sede de las oficinas de la municipalidad, pero es un castillo que se construyó por ahí del 1700 y fracción. Ajá. Y pues está en la plaza principal, es una construcción, época virreinal. Y bueno, actualmente, además de las oficinas, también alberga el Museo de la Máscara. Como ves, es un poco un estilo ecléctico, muy colorado, también en contraste con esos, pintoresco, esos cielos, va muy bien, pero es una cosa muy rara, porque realmente no responde a ningún tipo arquitectónico, es una cosa ecléctica, extraña. Se fue, obviamente, traslapando diferentes estilos en el curso de la historia. Sí es antiguo, te digo, es de la época virreinal, no sé exactamente la fecha, pero también tenemos una iglesia que también conserva un poco estos colores muy fuertes, que también tiene un estilo ecléctico, que se ve que es un poco lo que se dio en el lugar. Esta parroquia es el Templo de San Sebastián, que probablemente tengamos alguna imagen para que veamos también ese, y bueno, oye, Claudia, fíjate que no tenemos. Lo que más nos gusta, la verdad, cuando vamos contigo de viaje, es también lo que nos ofrecen estos lugares en cuestión gastronómica. Mira, ya ahí Peña es, híjole, mucho de qué hablar en el tema, Quique, mucho de qué hablar. Se te hizo la boca, Enrique. Bueno, hay tantos quesos, ¿no? Los Claudia, quesos que hacen en la zona, porque fíjate que toda esa zona es ganadera y agrícola, entonces hay muchísimo, ahora sí que productos típicos del lugar, entre otros los quesos, pero también otras cosas. Fíjense que además de las gorditas, que es así, están buenísimas y se venden por todo el pueblito, tenemos una gran, está el Museo del Dulce. Y está, fíjate ahí, te enseñan de dónde viene la natilla, todos estos, las obleas, y todo esto es algo que también se hace en la zona. Además, hay otra visita que podemos hacer a un lugar donde yo nunca lo he probado hacer, me da pánico las abejas, pero la miel, ¿qué tal de rica es? Claro. Bueno, en este sitio se produce miel y también te puedes vestir con digamos, traje que usan, ahora sí que los... Avicultores, para ir a encontrarse y a ir ahora sí que a cultivar, bueno, no cultivar, a criar estas, pues ahora sí que estas abejitas, que la verdad pueden picar, entonces se ponen estos trajes como de astronauta y uno se los puede poner y hacer el recorrido en el museo, se llama Casa Museo de Miel Ontiveros, y bueno, ahí puedes hacer todo el recorrido, además de comprar obviamente tu miel, probar, ver cómo se procesa, ver cómo, digamos, cómo va cayendo. Es increíble cuando tú ves, ahora sí que dónde reposan las abejitas y todas esas cuadrículas
tan perfecta, las colmenas, y cómo va escurriendo la miel, y cómo la miel es ahora sí que en su estado más natural. Y es súper importante para adultos y para niños, porque de pronto en las grandes ciudades se nos olvida cómo sucede ¿De dónde vienen las cosas? Y de dónde vienen las cosas y cuál es el proceso para poder consumir ese botecito, ¿no? Entonces vale mucho la pena pues retomar obviamente la economía local y por supuesto los recursos naturales. Así es, fíjate que es una muy buena oportunidad para llevar a niños, bien, por supuesto hay mucha vida al aire libre porque es un pueblo ahora sí que en medio de la sierra y ahora sí que de la llanura también, pues estamos un poco entre las dos cosas. Y también tenemos otra cosa que me gusta mucho mencionar, que es los telares, toda la tradición que tiene el pueblito y la zona de hacer telares de lana, digamos de hacer tanto colchas, suéteres, incluso manteles deshilados, hay algodón y hay lana. Entonces, es que en la tarde es frío, entonces. Sí, fíjate que es un clima bastante templado, entonces puedes ir al centro artesanal Aurora y bueno, ahí puedes encontrar cualquier cantidad de suéteres y de cosas para taparte. De textiles, de textiles. Y por último, también quiero mencionar, muy importante, la Fuente Danzarina, que es un espectáculo que hacen. Obviamente es un pueblito bastante turístico, como lo hemos visto. Muy colorido por lo que Fíjate vemos. qué divino pasear por la noche y encontrarse con esta fuente que tiene todo un show de luces, que pues realmente es algo muy agradable. Además, yo supongo que ahí no se alcanza a ver, pero también se puede llegar a ver la peña en la noche. No la alumbran, pero con las noches de luna que luego tenemos, pues podemos alcanzar a ver el panorama también y la fuente, por supuesto. Claudia, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Por esta buena recomendación. Hay que ir próximamente, ¿no? Sí, la verdad es que No dijiste que vamos a ir y que tú manejas. Yo así que nos manejo. llevas. Nos invitan los quesos, Ay, Claudia. si no en camión, oye, ahí también es muy fácil, es muy Nos fácil vamos irse en en camión. Órale. Así es. Claudia, muchas gracias. Gracias a ustedes.